es la última lección de la unidad y creo que es justamente necesaria. Si ustedes se van a dedicar en el futuro a trabajar en la industria fotovoltaica, o por lo menos por conocimiento general, dado que llevaron un curso electivo de sistemas fotovoltaicos, creo que hay ciertas preguntas sin responder porque hemos hablado solamente de celdas de silicio cristalino, ¿ok? Donde básicamente solo mono y poli. Sin embargo, se van a dar cuenta cuando comiencen a leer publicaciones, revistas o cuando busquen algún panel para algún proyecto que necesitan desarrollar, que hay muchas otras características y tecnologías, que es lo más importante, que van a ser necesarias para la parte del proyecto fotovoltaico. Entonces, como lo fue la clase de física de semiconductores, que es entender qué está pasando por detrás, la clase de hoy tiene como objetivo que ustedes puedan diferenciar cuando les hablan de diferentes tipos de tecnología. Y es que lo van a ver que cuando ustedes buscan paneles, digamos, por un proyecto, por un proveedor o cuando leen un paper, se van a encontrar muchas cosas sobre mejoras, sobre tecnologías y es el objetivo de la clase de hoy. ¿Ok? Esta es nuestra agenda. Básicamente voy a tener una introducción, una motivación. Vamos a hablar de tecnologías en el procesamiento de celdas de silicio, aunque son aplicables para otras tecnologías. Voy a hablar de las tecnologías en la composición de módulos. Vamos a hablar sobre la tecnología conocida como thin film o película delgada. Vamos a hablar de conceptos de tercera generación, qué significa. Y hoy, lastimosamente, sí tendremos una asignación de trabajo en grupos. Ok, entonces arranquemos con la parte introductoria. Hemos hablado mucho sobre los distintos tipos de tecnología que podamos tener y una de las consideraciones importantes es que tenemos este cuadro que ya lo hemos discutido con detalle en ocasiones anteriores, ¿ok? Hemos hablado mucho de las celdas cristalinas, son básicamente las que vamos a estar trabajando en el curso. Sin embargo, hay ciertos lugares y partes en el gráfico que no hemos entrado con detalle. Sabemos que las celdas, o más bien, hablemos de paneles, que es lo más interesante tal vez a nivel comercial, andan en un porcentaje de 18 a un 22% de eficiencia y las celdas andan en un 27% de eficiencia. Cuando hablo de eficiencia, en este caso corresponde a la eficiencia de conversión. Y esto significa de la energía que yo recibo del sol, cuánto puedo convertir en electricidad. ¿Ok? Hay límites físicos, más o menos los exploramos o dimos los conceptos para entender los fenómenos físicos que hay, pero me adelanto un poco a lo que vamos a ver más adelante en la clase. El silicio, por temas de límites termodinámicos y físicos, solamente puede convertir un 30% de la energía que recibe el sol, ¿ok? Si nos vamos a otro tipo de sistemas, donde tenemos máquinas rotativas como la parte eólica o la parte hidroeléctrica, tenemos procesos con eficiencias de conversión mucho mayores, ¿ok? Un generador puede tener eficiencias mayores a un 90%, ¿ok? Esto lo vuelve una desventaja. De ahí que existe una motivación importante por intentar hackear o quebrar estas leyes de la física, ¿ok? Y de qué forma nosotros podemos generar más electricidad de lo que realmente se podría generar. De ahí es donde viene unas nuevas tecnologías emergentes y esas tecnologías emergentes son las responsables de poder llevar a límites de llegar hasta un 47.1%, que es básicamente más o menos donde vamos a terminar la clase de hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué son estas otras tecnologías? ¿De qué se tratan? Y lo más importante es que son tecnologías que ya son accesibles para ciertos tipos de módulos fotovoltaicos, ¿ok? Y esa es la motivación del día de hoy. Eh, Nosotros hemos hablado básicamente de tres tipos de paneles. Hemos hablado del thin film o la película delgada. Hemos hablado de los paneles monocristalinos y de los paneles cristalinos, los dos hechos de silicio. Entre los mono y los poli, básicamente acaparan el 90% del mercado. ¿Ok?
las otras tecnologías acaparan un 10. Hay muchas mejoras de los paneles que a uno lo pueden llegar a confundir en el establecimiento de nuevas tecnologías. Entonces, vamos con los paneles monocristalinos. En las lecciones anteriores les dije que son los más eficientes comercialmente, y lo son. Sin embargo, hay ciertas cositas importantes a destacar. Lo primero es que cerca del 90% del mercado actual de los paneles comercialmente instalados, es decir, los que ya están en generación, quitando todos los desarrollos de laboratorio, son módulos de silicio cristalino, ¿ok? Normalmente una celda fotovoltaica tiene un diámetro de 15 por 20, ¿ok? Es un cuadro, más o menos las proporciones. El tamaño nominal es de 156 milímetros por 156 milímetros y está establecido al proceso de extrusión o la obtención de la olea de silicio, ¿ok? Actualmente se están intentando llevarlo a 185 milímetros y se está logrando. Sin embargo, con ciertos problemas de estabilización mecánica, ¿ok? Entonces, es parte de las tecnologías importantes. Luego, los sistemas de silicio están compuestos por celdas, ya eso lo hemos discutido en muchas ocasiones, que van de 36 a 72 celdas que van en configuraciones ya sea en serie o en paralelo. La gran mayoría de paneles relacionadas con sus respectivos proyectos van a ser configuraciones en serie, ¿ok? Sin embargo, en el mercado se encuentra un poco de todo. La mayoría de los fabricantes ofrecen una garantía de 20 a 25 años. Esto es para permitir entender una rentabilidad económica eficiente, ¿ok? Donde realmente podamos tener una visión a futuro para cuándo hago una inversión. Y la eficiencia del módulo actual ronda entre un 16 y un 24%, donde más bien el grueso de los paneles fotovoltaicos actuales rondan en el límite inferior, ¿ok? Básicamente no se está alcanzando el límite teórico al que podemos llegar con silicio, por muchos problemas que vamos a ver más adelante. Entonces, hemos dicho que es un 30% de conversión de energía, y sin embargo, de ese 30% apenas estamos aprovechando un 60%, ¿ok? De ahí que viene una motivación de poder establecer nuevas tecnologías, ¿ok? Uno de los problemas que tienen los paneles fotovoltaicos, si recordamos la composición, yo les dije que tenemos una olea, de la olea formamos un cuadro, y la interconexión entre la olea y la colección de los pares electrón-hueco se da a través de conductores eléctricos. Estos conductores, lo que está dominando hoy en la actualidad en el mercado es plata, ¿ok? Varias cosas con la plata, es complejo de conseguir. La plata no solamente se utiliza en paneles fotovoltaicos, como lo puede ser el silicio con la electrónica, sino que tiene muchas otras industrias y aplicaciones. Y pues tiene muchos problemas a la hora logística, a la hora de lo caro que lo costoso que puede ser. ¿Okay? Entonces, todas las conexiones internas de los paneles están en plata. Entonces, sin embargo, de acuerdo a lo que es, hay una organización que se llama la International Roadmap of Photovoltaics, o básicamente es una organización que se encarga de predecir el futuro de los sistemas fotovoltaicos. Vamos a verlo más adelante con detalle. Se encarga de hacer predicciones de cómo se maneja la industria basado en el comportamiento de la última década. Entonces, algo de lo que se tiene que quitar, dados estos problemas con la plata, es la reducción de la plata. Es en el informe del 2020, el cual se los voy a estar compartiendo también a través de la plataforma, es uno de los principales problemas. Ok, sin embargo, van a tener un pequeño problema. Cuando ustedes llegan a este gráfico, que es uno de los primeros gráficos en ese informe, se van a topar que casi no hay temas de sistemas monofaciales o policristalinos, sino que hay otros tipos de paneles que no sabemos cómo se come eso, ¿ok? Ya hablamos de paneles bifaciales, ¿ok? Pero, por ejemplo, vean ustedes que tenemos HJT, no sabemos qué es eso. Tenemos paneles tipo N, que son cosas que no vemos, y que va a ser muy común cuando analicemos esos datos. La clase de hoy tiene como objetivo ir en algunas de estas tecnologías entendiendo
cuáles son las mejoras que nosotros podemos realmente tener al respecto. Ok, veamos la distribución del mercado. Esto es a nivel de celdas, no a nivel de módulos. Y esta es la realidad, digamos, al 2020, que sí estaba bastante cercano a lo que tenemos actualmente, pero tenemos la siguiente composición. Tenemos lo que es el back surface field cells, que básicamente es células con un recubrimiento en la parte trasera, que vamos a entender de qué se trata esto. Y luego tenemos tecnologías PERC y TopCon cells. Vamos a analizar qué es esto, que es la nueva tendencia. Luego tenemos back contact cells, vamos a verlo también. Y luego tenemos algunas celdas tipo tándem. Cuando hablamos de celdas tipo tándem, son celdas tipo sándwich, donde yo tengo diferentes capas con diferentes funciones. Nótese algo. En el pasado, de hecho que antes del 2010, lo que son las celdas con recubrimiento metálico en la parte trasera del módulo dominaban el mercado. Nótese que ellos en el 2020 van a decir, de esa capacidad instalada, eso ya se va a eliminar. Es decir, en el 2030 ya esas tecnologías van de salida. Aunque la celda nos dé la impresión de que es la misma siempre desde los años 54, cuando los laboratorios Bell descubrieron la primera, hay mucha ciencia y tecnología por detrás y nuevos descubrimientos que nos van a ir permitiendo. Entonces, el mercado es dinámico, las líneas de investigación son dinámicas, ¿ok? Ojo esto es una parte de predicción de cómo iremos mejorando la estabilización de las celdas. Les he dicho que el día de hoy andamos como entre un 16, porque así se consiguen muchos módulos, especialmente en países de vías de desarrollo, a un 24% en eficiencia, ¿ok? Sin embargo, para el 2030, en 10 años, el rango nominal va a andar entre un 20 y un 29% de los mercados que están en producción, donde estas bolas azules son paneles tipo tándem. Vamos a analizarlo más adelante. De nuevo, vean que tenemos diferentes tecnologías. Tenemos tecnología de tándem, tenemos tecnologías de contacto trasero, tenemos tecnologías de múltiple unión, tenemos tecnologías de emisores, pasivación en el emisor, que lo vamos a entender, y tenemos los back contact que también van saliendo, que es lo que ya existe, ¿ok? Vean que aquí sí estamos hablando de mono y de mono en ambos casos. Ok. Otras tendencias no solamente es a nivel de celda, sino es la composición de los módulos. Actualmente, básicamente, como lo hemos discutido en el curso, los módulos tienen un recubrimiento de aluminio. Así es como se ha manejado la industria y este recubrimiento de aluminio les da estabilidad mecánica y facilidad en el transporte y la instalación, básicamente toda la logística. Sin embargo, hay una transición del modelo de los paneles hacia lo que se llaman tecnologías sin marco o frameless, ¿ok? Y eso lo vamos a ver mucho. E incluso, dado la nueva boom de las celdas orgánicas, que las vamos a hablar un poco más adelante, en paneles con estructura plástica, ¿ok? De ahí que es importante entender cómo se va moviendo el mercado y que vamos a analizar el porqué de las cosas. Lo otro es las dimensiones de los paneles, ¿ok? Nótese que actualmente estamos casi que a un 85% de celda completa, que básicamente son los módulos que han visto, donde tenemos el cuadro completo de 36 o 72 celdas. Sin embargo, la tendencia es ir quitando cada vez más estas celdas porque son ineficientes. Y lo vamos a ver por qué. El mercado va a empezarse a mover hacia paneles de media celda o paneles de un cuarto de celda. Y vamos a entender el por qué esta relación nos permite mejores ganancias y véanlo que el 2030, en 10 años, pues la proporción da vuelta, ¿ok? De tener celdas completas, como son los módulos que tenemos en la actualidad, vamos a estarnos moviendo hacia células partidas a la mitad, ¿ok? Lo otro que es interesante, tenemos un boom y estamos viviendo un momento interesante porque realmente estamos viviendo una revolución eléctrica. Estamos yendo hacia un paso más adelante y más sofisticado en la parte de cómo entendemos nuestra distribución y generación eléctrica, y esto está haciéndose cargo de la parte de las baterías, ¿ok? La movilidad eléctrica y los sistemas de generación distribuidas, así como las microredes eléctricas,
están dando un paso importante. Más detalles en la charla de la revolución eléctrica, pero sin embargo, nótese que para los sistemas fotovoltaicos se estima que en 10 años la contribución del mercado en sistemas conectados a red y sistemas aislados básicamente va a ser de un 50-50, ¿ok? Ya se están viendo muchos casos y definitivamente la movilidad eléctrica va a ayudar mucho en esto. De hecho, que existen muchas tecnologías interesantes y muchos conceptos muy interesantes. Por ejemplo, que sea el vehículo eléctrico que yo tengo, que lo cargué con energía solar en el día mientras estaba trabajando, el que me permita suplir electricidad de la noche en la casa. Y son conceptos que no estamos muy largo de poderlos ver y creo que vamos a tener la dicha de poder apreciar esta tecnología. Por último, esta es la perspectiva de lo que vamos a tener a nivel de los módulos, ¿ok? A nivel general. Esta es una predicción más pequeña del 2023. Vean que pasamos de módulos policristalinos, ¿ok? A casi eliminarlos porque pasamos a una nueva era y estamos hablando a nivel de silicio cristalino, que es la era del monocristalino. Los costos están igual, entonces si es más eficiente y vale lo mismo, ¿por qué no hacerlo? Y aquí tenemos ciertas características. Tenemos el P-Type, ¿ok? Vamos a verlo. Y tenemos el N-Type que va a ir creciendo también. Y vean que la película delgada anda todavía gateando. Hay muchas limitaciones, pero sin embargo ciertas características importantes que podamos tener. ¿Alguna pregunta? Hay muchos conceptos que vieron en esta primera parte que la idea es explicarlos más adelante. ¿No tienen alguna pregunta o comentario? Ok, vamos entonces con la tecnología en el procesamiento del silicio. Recapitulando, este fue el concepto de celda solar que vimos en lecciones anteriores. La celda solar no es más que un diodo, una unión NP o PN, dependiendo de la configuración que tengamos, donde tenemos una base emisora. En este caso es comúnmente que el emisor sea tipo N. Esto quiere decir que presenta fósforo, ¿ok? Es el dopaje en fósforo, y una base más alta en P, ¿verdad? Que tiene un grosor más elevado, donde se genera un espacio de carga, y en ese espacio de carga se ocasiona la recombinación de un par electrón hueco cuando absorbemos un fotón, ¿ok? Algunos otros componentes importantes, tenemos sistemas de colección, hay que colectar esos electrones para poderlos transportar directamente hacia lo que es una carga eléctrica y poder generar electricidad sin problema. ¿Ok? Algunos aspectos importantes del transporte que tenemos y de la clase de física de semiconductores es dónde se realiza la recombinación. En función de dónde se realiza la recombinación, es posible poder tener mayor probabilidad de eficiencia en la generación eléctrica. Entonces teníamos una capa 1, donde la probabilidad es poca, pero sin embargo está tan cerca de los conductores que se podría recombinar. El espacio ideal en 2, que es el espacio de carga, que definitivamente no tiene mayor probabilidad. Luego tenemos un espacio de difusión donde los portadores de carga minoritarios juegan un rol importante. Y un espacio 4 donde ya la probabilidad de reserva es muy baja. ¿Ok? Este es el concepto y el modelo de celda de silicio cristalino y es el que rige actualmente el mercado. ¿Ok? Sin embargo, empezamos con ciertas tecnologías. La primera pregunta, y lo que les comenté, es que la mayoría de los conductores que se encargan de colectar la celda fotovoltaica están hechos en plata. La pregunta es, ¿cómo se realizan? La primera de las técnicas, que es bastante utilizada y donde hay muchas mejoras sustanciales, es lo que se conoce como las celdas de pantalla impresa o screen printed cells, que básicamente es una técnica que es la que permitió la comercialización en masa, ¿ok? Y es una técnica que al día de hoy todavía se utiliza. Básicamente recordemos que cuando se inventó la primera celda solar era realmente algo súper novedoso y no hay forma de llevarlo a la industria como se lleva hoy en día al costo que se lleva. Esta mejora en la parte de fabricación
permitió una fabricación más rápida y una colección mejor, donde ya vuelve una rentabilidad interesante del negocio. Una de las técnicas o importante, recordemos que después de los 50 hubo el boom de la electrónica y que gracias a este boom de la electrónica, básicamente ustedes están estudiando hoy en día una carrera de electrónica. Entonces, una de las ventajas es que las celdas fotovoltaicas aprovecharon todos los avances tecnológicos en microelectrónica, ¿ok? Para realizar los primeros procesadores y las primeras computadoras. Estas técnicas se basan en deposiciones en vacío, son procesos químicos, actualmente se utiliza plasma también, donde básicamente se tapan los contactos. Es como el proceso de serigrafía, donde yo tengo una postal y se la pego a mi camiseta, le coloco la plancha, ok, genera un proceso químico, genera un proceso endotérmico, ok, le aplico calor y sobre ese proceso ya después la postal queda pegada en mi camiseta. Es exactamente el mismo, un poco más complejo y más costoso, ok. Dado que estamos trabajando con gases, porque esto es una deposición por gases al vacío, ok, hay temas de probabilidad de estocástica donde yo no puedo garantizar el 100% de la deposición tal cual, y esto genera que en ciertos puntos de la celda yo tengo una resistencia mayor, y una resistencia mayor implica menor corriente que puede trasegar por el punto y una celda que me va a generar ciertos defectos. Sin embargo, dada la madurez y lo económico del proceso comparado con otros, es una de las técnicas más utilizadas en la industria. Sin embargo, ya también va de camino. Entonces, esta es como la malla que se genera o el negativo que yo imprimo. Yo tengo ya un molde que yo lo monto en una lámina. Esa lámina está dopada con plata por lo regular y esa plata yo la coloco encima de la celda fotovoltaica en una cámara de gas, ¿ok? Genero vapores y esa, de hecho que se llama deposición química por vapor, se queda ya absorbida y eso genera los contactos eléctricos responsables en el caso de los fingers, ¿ok? Que hemos visto que son estos deditos de acá, de llevar hacia las barras de conexión, que esas barras de conexión si son de cobre, ¿ok? La producción eléctrica, ¿ok? Al tratarse de un proceso químico al vacío, es muy complicado obtener un control, básicamente imposible. Yo no puedo regular la velocidad de deposición. Técnicamente es un acto de fe. Muchos de la industria lo dicen. Usted cierra la máquina de vacío, acciona la bomba de vacío y es un acto de fe que se haga la deposición. Funciona, pero no tengo una posibilidad de control menos de precisión. Esta deposición va a generar muchos defectos e imperfecciones adicionales que ya viene de todas formas el proceso de la olea. Cuando yo genero el bloque de silicio, ya tienen algunas imperfecciones, no es completamente puro. Recordemos que el proceso es más impuro que en la microelectrónica y este proceso simplemente recalca esas impurezas adicionales. Actualmente se ha mejorado con plasma, que esto es lo que se conoce como el PCVD, que es Plasma Encased Chemical Vapor Deposition, y se utiliza sileno y metanol como gases fuentes en este proceso, ¿ok? En la actualidad existen más controles de oxígeno que permiten una mejor cantidad en el proceso, ¿ok? Esta es una de las formas tradicionales, es la que compite de cómo realmente se genera la planta y por lo regular es en la mayoría de los paneles la que van a encontrar. Sin embargo, dado los problemas que hay en el silicio, recordemos que hay dos cosas. Una, tenemos plata, lo cual puede ser costoso, y dos, que es algo que está en la superficie. Que esté en la superficie me genera dos problemas, porque recordemos que yo absorbo la energía solar por la parte delantera. Entonces, si yo coloco una lámina de plata, por más delgada que sea, me va a generar una sombra. Eso es un factor que contribuye a la ineficiencia. De ahí que viene otro tipo de tecnología que se conoce como Buried Contact and Laser Doped, con un emisor selectivo. Básicamente es un contacto eléctrico que se quema dentro de la celda fotovoltaica y lo dopo con láser. Básicamente, en lugar de tener la parte de silicio, yo genero una sutura en la celda, ¿ok? Con láser y luego hago una deposición para poder juntarlo. Esto me da dos ventajas. Uno,
Ya no tengo sombras, ¿ok? Dos, estas ranuras me funcionan como un espejo o como una serie de espejos para poder enfocar el rayo que entra por la parte frontal hacia la ranura y poderlo direccionar a la celda, generando una mayor capacidad. Y tres, en el periodo de recolección de carga, facilita el mejoramiento de los portadores minoritarios, ¿ok? Para poder generar más colección de electrones. Es muy diferente que yo tenga que viajar con mi electrón hasta acá a que tenga que viajar con mi electrón hasta acá, ¿ok? Es una de las primeras eficiencias notorias. Hay muchas celdas actualmente y muchos paneles que las utilizan. El metal es cortado con láser. Es un corte muy, muy fino. De hecho, que no se nota a simple vista. O sin embargo, se ve como los otros celdas sin problema. Este metal funciona como un espejo, que ya se los comenté. Entonces, también es como unos pequeños concentradores solares. Y uno de los ventajas importantes es que no hay sombra. Entonces, al no haber sombras, yo puedo aprovechar más la longitud azul, que es la longitud que me genera mayor cantidad de protones, pero tiene corto alcance. La longitud de onda tipo azul es la encargada de generar la mayor cantidad de energía. El problema es que no puede viajar tan bajo en la celda solar. Esta es una de las razones por las cuales la mayoría de celdas fotovoltaicas tienen un color azul. Recuerden que en teoría de color, los colores que vemos es los colores que realmente están absorbiendo. Entonces, lo que sucede es que los colores verde, blanco, los componentes de la luz, de esos están más abajo en la celda, y lo que se trabaja en la parte frontal es la parte azul. Por eso la mayoría de celdas tienen un color azulado, ¿ok? Y esta tecnología también permite reducir resistencia parasitaria. Como no tengo un elemento adicional, ¿ok? En este caso tengo el silicio y es completamente silicio, yo no tengo problemas de generar una capacitancia o una resistencia al tener dos materiales que están en contacto, ¿ok? Entonces, al tener dos materiales que están en contacto, esto me permite crear sin ningún problema, eliminar esa resistencia parásita. Y esa resistencia parásita, si el proceso de deposición donde yo pongo la plata encima del silicio no es buena, pues me va a generar muchos problemas, ¿ok? Con las tecnologías de impresión de pantalla, donde tengo una eficiencia de un 10 a un 15%, esta ineficiencia o estas pérdidas se reducen a un 2 al 3% con esa tecnología. Entonces empiezo a ganar bastante. Esto que ustedes ven acá es una imagen de microelectroscopía, ¿ok? Donde yo genero con un barrido de electrones la reconstrucción de una imagen. No se pueden percibir, ¿ok? Son muy, muy pequeñas. Esto que ustedes notan por acá en la imagen, bueno, lo primero que ven es la abertura, que es con láser, no es perfecta. Lo segundo es que se genera lo que es el dopaje o el alto dopaje de la celda, ¿ok? Entonces, básicamente, yo estoy rociando, en este caso, es fósforo, por la contextura que se ve por acá, que simplemente está generando. Y nótese algo muy interesante que nunca se va a notar a simple vista en la celda solar no es lisa. A propósito, la celda solar tiene pirámides, y lo vamos a analizar más adelante, para poder captar mejor la luz y evitar la luz que se refleja. Lo vamos a entender más adelante el concepto. Este alto dopaje permite reducir las pérdidas por alta tensión, ya que reduce todos los efectos capacitivos. Una característica de este emisor es autoalineado. Este que vemos por acá, voy a volver un momento, este que vemos por acá, es que me permite mayor probabilidad de recolección de los electrones huecos, ¿ok? Entonces es una característica importante. Y una de las ventajas de la tecnología, aunque pareciera muy costoso tener que pasar un láser para estar cortando línea por línea, actualmente la madurez de la industria genera un costo-rendimiento que vale la pena invertir un poco más para poderlo generar de esta forma. Esta tecnología puede ser completamente utilizada en concentradores, vamos a hablar de ellos más adelante, y es parte de esa tecnología. Ahora, ustedes, uno de los paneles más comunes que se van a encontrar
es lo que se conoce como heat cell, que básicamente corresponde a una celda de múltiple unión, heterojunction with intrinsic solar cell. Básicamente es una celda multiunión con una capa intrínseca que ya les voy a comentar un poco más al respecto. Estas capas intrínsecas básicamente me van a permitir hacer descansar el proceso y poder absorber mayor fotones hacia capas más productivas en la región. Básicamente es una tecnología que combina las propiedades del silicio cristalino y las del silicio amorfo, ¿ok? Es un ensanguchado de múltiples celdas, como ustedes lo ven por acá. Yo tengo plata o aluminio en los cobertores, tengo un óxido, que este óxido me permite trabajar como una capa antirreflejo. Tengo una parte o dos componentes de silicio amorfo, tengo una base de silicio cristalino, luego dos partes de silicio amorfo y luego un recubrimiento trasero de aluminio que es la capa metálica trasera que ya hemos hablado un poco y que vamos a extender más adelante. Entonces, básicamente, al utilizar esta combinación entre silicio amorfo y silicio cristalino, me permite un mayor aprovechamiento de la longitud de onda. El silicio cristalino tiene una reducción en la longitud de onda, vamos a ver un gráfico más adelante, y eso simplemente me permite captar una mayor banda en el espectro lumínico, ¿ok? Entonces, este silicio amorfo principalmente es como responsable de la conducción eléctrica en pares electrón-hueco, y esta conducción de las capas inferiores también permite la absorción de fotones, ¿ok? Recuerden que si el fotón ingresa y la recombinación sucede en una celda normal, en esta zona, que es más alejada, la posibilidad de que se convierta en electricidad es menor. Sin embargo, con esta tecnología, si un fotón se absorbe hacia esta zona, yo tengo facilidad de poderlo colectar y de eso también los aprovecho, ¿ok? Básicamente se genera una superficie de campo trasero que vamos a hablar un poco más adelante. Este tipo de celdas tienen una ventaja que ya les comenté. La primera es que aprovechan el silicio cristalino y el silicio amorfo. Si ustedes ven todos los paneles de silicio cristalino, son paneles sumamente rígidos, son paneles que tienen que estar muy cuadrados porque no se pueden doblar. Este tipo de celdas, al tener silicio amorfo, permiten dar mayor flexibilidad al sistema, y esto nos permite poder utilizar esta tecnología en aplicaciones interesantes. De hecho, que este es un reto muy interesante donde hay que diseñar un auto solar para que cruce a Australia de costa a costa solamente con energía solar, y este tipo de aplicaciones aprovecha la tecnología HEAT, ¿ok? Como parte de sus sistemas. Una de las facilidades que tiene la eliminación de los mecanismos de boro-oxígeno, ya lo vamos a ver qué es lo que sucede con el boro-oxígeno. Las temperaturas de deposición son más bajas que las del silicio cristalino. Recordemos que el silicio cristalino yo hago deposiciones a 800, 900 grados Celsius, y entonces si yo tengo un proceso que necesita menos temperatura, implica que necesito menos energía, por ende es un proceso más económico. Un problema que tienen es que necesitan capas de óxido conductoras para poder pegar el sándwich, si no de otra forma no se pegan. Y esto también genera un problema porque si yo tengo estas capas de óxido, permiten relajar el semiconductor, pero también al tener diferencia o interferencia de diferentes materiales generan resistencias parásitas. Entonces hay ciertos problemas y un balance. La eficiencia nominal de ese tipo de módulos corresponde a más de un 19% y es un líder a nivel del sector de lo que puede ser. Básicamente estoy teniendo un panel con características que las puedo colocar en un auto, por ejemplo, dándole toda la estética que tiene el auto, con la misma eficiencia de un módulo cristalino. Y en celdas ya se han alcanzado eficiencias de laboratorio de un 24.7%, lo cual es bastante promisorio. La mayoría de los desarrollos en HEAT está a cargo de empresas japonesas, son los que han impulsado esta tecnología a nivel general. Ok, un aspecto importante a destacar con las tecnologías fotovoltaicas, como lo vimos en esta diapositiva, es que es necesario crear un campo trasero.
¿ok? Vamos a ver el por qué. Si nos regresamos ligeramente a la clase de física de semiconductores, donde tenemos una unión NP, ¿ok? Y tenemos una región de espacio de carga, básicamente el diagrama de banda se va a ver de esta forma. ¿Ok? Entonces, los electrones por difusión van a viajar, o ponen por drift, van a viajar del punto donde tengo mayor campo energético al menor campo energético. Voy a viajar con el flujo eléctrico y los electrones en sentido contrario. El fotón va a viajar en esta dirección, ¿ok? Donde la parte se absorbe. Hay varios problemas con esta técnica. La primera es que si yo no logro colectar, ok, recordemos esto, la recombinación, la idea es que suceda en este caso, en este punto. Yo tengo mi electrón, tengo mi hueco, ellos se unen y como están en la parte de espacio de carga, la misma espacio de carga se encarga de separarlos y el siguiente diseño de la celda se encarga de colectar los electrones. Si tengo un trasiego de electrones, ¡boom!, tengo energía o tengo electricidad. Lo que pasa es si yo tengo desbordamientos en esta parte de la celda. ¿Okay? Si yo tengo un desbordamiento en esta parte de la celda, voy a garantizar que tenga pares electrón hueco que no lo voy a poder separar. Y esto va a presentarse como una degradación de la celda porque estoy perdiendo el dopaje del material. Entonces necesito colocar una barrera. ¿Cómo genero esa barrera? Juego con el campo de la banda de conducción y la banda de valencia, agregándole un metal de contacto. Entonces tengo la misma banda, okay, que tengo en el espacio anterior, con una banda de metal lo suficientemente grande para no tener fuga de electrones y de huecos que no puedan unirse. Okay, ya después de este salto está diseñado que el salto cuántico es muy grande, que la única forma de realizarlo es por un proceso que se conoce como tunelaje cuántico, o básicamente desplazarse en el tiempo, que es bastante complejo. Sí hay pérdidas, pero son mucho menores. Entonces, capa trasera metálica es lo que ha dominado la industria fotovoltaica desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, como lo vimos al inicio de la clase, este tipo de sistema fotovoltaico va de salida, ¿ok? Por varias razones. Lo primero es, esa deposición de aluminio me resulta relativamente costosa, luego tiene problemas a nivel de reciclaje, y ya los costos se van generando. De ahí que vienen varias tecnologías interesantes. La primera es la tecnología de dedos en el contacto trasero, que van siendo muy como programados, ¿ok? Para poder colectar cada uno de los textos. Vamos a ver de qué trata esto. Hay dos contactos que se encuentran en la parte trasera del módulo y es una de las técnicas, es bastante interesante, pero es una de las técnicas más complejas a nivel de celdas solares, ¿ok? Esto reduce los procesos de sombreado, al igual que lo hicieron los burn contact, que ya vimos anteriormente, al encontrarse en la parte de atrás. Así que toda la luz entra y no va a encontrar ninguna sombra. El proceso es más complicado y se requiere una mayor parte de limpieza no oblea. Una de las ventajas que tiene este proceso, básicamente la única diferencia que tiene este proceso es que en lugar de utilizar este contacto metálico y adicionalmente colocarle los dedos para la conducción o los fingers para poder conectarlos, este tipo de sistema une ambos conceptos. Entonces, yo genero una capa metálica, pero esta capa metálica está separada, ¿ok? De forma, aquí está en una escala muy grande para que se pueda apreciar, pero lo separo de tal manera que al mismo tiempo tengo mi recubrimiento para que no haya fuga de pares electrones o degradación en el dopaje del semiconductor, y también me funcionan para poder utilizar y colectar los electrones que los tengo incluso en la parte trasera. ¿Okay? Otra de las tecnologías es lo que se conoce como PERC, ¿ok? Y esto es muy común, es de las tecnologías más utilizadas. PERC viene del acrónimo inglés de Passivate Emitter Real Contact. Básicamente se genera una pasivación de la celda fotovoltaica donde se genera un dieléctrico, que este dieléctrico
lo que hace es reflejar los rayos. Es una estrategia diferente. Okay. Tenemos una celda de monocristal normal, donde va a llegar el backcoating y posiblemente si el fotón llega lo suficientemente abajo para topar con esa lámina de aluminio, se va a disipar en calor. Esta nueva tecnología lo que utiliza es un contacto metálico, pero adicional a ese contacto metálico refleja, ¿okay? O tiene una capa de pasivación donde básicamente permite la generación o el reflejo de dicha magnitud con el objetivo de llevarlo de nuevo, vean el punto de la celda que no está adrede, al espacio de carga y con esto generar recombinaciones en el sistema. ¿Okay? Luego se encuentra una tecnología mucho más avanzada que es PERL, que PERL viene de Passionate Emitter Real Local Distribution, que básicamente es la misma pasivación del sistema, ¿ok? Y esta pasivación del sistema cuenta con receptores, pero localizados en puntos específicos. Nótese que son puntos específicos, lo cual vuelve un poco más compleja la situación. El PERL también tiene dentro de sus análisis o dentro de sus factores importantes el tema de las pirámides. Lo que pasa es que en este caso las pirámides están invertidas. Nótese que en la mayoría de celdas no son lineales, es un concepto que nos debemos de quitar de frente, sino que son piramidales. Esta parte piramidal me permite que si un rayo refleja o pega en esta dirección, no se va a reflejar, sino que se va a terminar absorbiendo. Tengo posibilidad de que si el rayo pega en esta dirección, se absorbe hacia la punta o refleja hacia la cresta y genera. Solo esta piramidación que se genera con plasma, ¿ok? Tiene un incremento de la eficiencia de un 4%. ¿Ok? Entonces es bastante significativo. El concepto de PERL lo que hace es darle vueltas a esas pirámides con el objetivo de tener un mayor área y tener pequeños concentradores donde yo esos concentradores los voy conectando. Entonces es actualmente la celda de silicio más eficiente en el laboratorio. Definitivamente que si ustedes encuentran un panel fotovoltaico tipo PERL a un precio accesible, deberían utilizarlo. Actualmente alcanza eficiencias de un 25% a nivel comercial. Recuerden que les dije que andábamos entre un 16 y un 24, entonces eso es como mínimo. Esta superficie piramidal y esas aplicaciones antirreflejos lo que permiten esta eficiencia, ¿ok? Y por otra parte cuentan con un reflector microelectrónico perfecto, que este reflector permite nada más el fotón que ingresa, redireccionarlo hacia las zonas de los espacios de carga y poder generar más pares electrón hueco. Por lo complejo del proceso, este tipo de celdas solamente han sido utilizados en aplicaciones espaciales. Vamos a hablar un poco de aplicaciones espaciales. Sin embargo, los costos y la tecnología ha ido disminuyendo, por lo cual se puede utilizar fácilmente hoy en día y se pueden encontrar. Este es básicamente el PERL que se ubica. Esta es la deposición de la capa interna. Básicamente es un proceso de deposición de la capa. Y nada más quiero enseñarles cuál es la ventaja que tiene con este PERL. Tiene dos cosas. Al utilizar unos contactos que permiten reflexión, no solamente permiten la reflexión del fotón, sino que me permiten una reflexión más brusca y por eso es que se llaman emisores seleccionados, donde básicamente si un electrón intenta brincar, va a pegar contra pared, pero el diseño, y nótese esto porque es muy sofisticado, es muy pequeño, pero sin embargo de mayor eficiencia, está diseñada la pendiente en el cambio de tal manera que el electrón rebota. Y si el electrón rebota, por difusión, va a intentar regresar a su espacio natural de ubicación. Al regresar a su espacio natural, va a generar corriente. Entonces, esto es lo que permite, es pequeños rebotes de pared, es un poco abstracto de entenderlo, pero esa es la importancia, al final es la ventaja de la tecnología que está meticulosamente diseñado, ¿okay? En una aplicación muy, muy pequeña. Ok, algo que tenemos que conversar, básicamente hemos hablado de uniones NP, donde el emisor es tipo N, es decir, es donde se concentra la mayor cantidad de electrones y tiene como dopaje el fósforo regularmente
Y en la parte P, pues es donde tenemos la mayor cantidad de huecos y está dopado con el boro. Hay un problema reciente, y es muy, muy reciente, es uno de los temas cúspide de investigación actualmente a nivel de los sistemas fotovoltaicos, de las celdas fotovoltaicos, y es que hace poco se logró descubrir que el oxígeno se lleva muy bien con el boro, ¿ok? Esto por electroafinidad química. Esto genera que cuando yo combino una celda de boro con oxígeno, me genera un material no deseado, y este material no deseado genera como pequeñas burbujas, y estas burbujas se encargan de atrapar los electrones, no los dejan irse. Y existe un problema que este problema se da en las primeras horas de radiación. Inmediatamente yo irradio el panel, sucede eso. Y es algo que se descubrió, estamos hablando que se descubrió en el 2012, ¿ok? Entonces es muy, muy reciente. Entonces, este problema, la solución fue relativamente sencilla, ¿ok? Si el boro se lleva también con el oxígeno, ¿ok? ¿Por qué no le damos vuelta? De tal manera que la mayor proporción de la celda no sea el boro, sino que sea el fósforo o un material afín al fósforo, que no se lleva bien con el oxígeno. ¿Esto por qué? Porque en el proceso de fabricación estamos en el planeta Tierra, donde contamos con una capa de oxígeno que cuenta con un 23% de oxígeno puro, y entonces, por más que yo controle el proceso, no puedo quitarme el oxígeno de encima. Entonces, necesito solucionarlo. La solución fue darle vuelta. Y hoy en día existe una migración hacia ese tipo de celdas. Al final, el costo y el proceso es el mismo. La primera celda que se hizo en los laboratorios Bell en 1954 era de este tipo. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Esto simplemente, en aquel momento el fósforo no era tan explorado, era un poco más complicado, y como hoy en día conocemos igual los fósforos, tenía la idea un poco errónea de que el fósforo era explosivo o inflamable en alta medida, y entonces controlarlo se volvió un poco más complejo. Luego se empezó a mover la tecnología, y hoy en día estamos regresando de nuevo a los orígenes. Lo mismo que con los autos. Los primeros autos eran eléctricos en su gran mayoría. Nos fuimos a la parte de combustión porque fue más fácil y hubieron intereses económicos. Y hoy estamos regresando a lo que teníamos ya en los años, a inicios de los 1900. Entonces, básicamente, siempre pasa. Nos cuesta como seres humanos, pues, retomar el camino, pero lo importante es que se va retomando. El fósforo no solamente presenta este problema, o no es el problema, sino más bien la ventaja de que no es amigo del oxígeno, no se puede unir, lo cual no genera trampas, sino que también el fósforo presenta un tiempo de vida útil. Recordemos dos cosas, ¿verdad? Que lo habíamos hablado en el curso de física de semiconductores. Una es la capacidad de absorción, qué tan rápido yo puedo absorber, y la otra es qué tan rápido o qué tanto tiempo yo puedo permitir que los electrones y los huecos anden libres. Si yo tengo más tiempo de vida útil, tengo mayor probabilidad de generación. El fósforo cuenta con mayor capacidad de generación, y la parte de la base es la responsable inicial de todos los procesos de los portadores de carga minoritarios en el proceso. Como ya lo dije, elimina este defecto del boro oxígeno, presenta menos probabilidad de generar trampas con otros contaminantes metálicos, y son inmunes a lo que se conoce como el LID. El LID corresponde al Light Induced Degradation, o la degradación inducida por luz, y esto justamente es que cuando yo activo luz, activo el complejo o le doy los fotones, los primeros fotones activan el complejo boro-oxígeno que está presente y está atrapado en una celda, generan estas barreras y generan esas trampas. Y eso sucede en las primeras 80 horas de operación de un panel solar. La recuperación es compleja, se logra, pero es compleja, tengo que acudir, entonces no sale práctico. Y es básicamente parte de las tecnologías relacionadas con la celda. No sé si tienen alguna pregunta de las tecnologías que hemos estado explorando. Si no es el caso, vamos a las tecnologías de módulos. Ya dejamos las celdas de lado, que son para nosotros tal vez las más complicadas de entender, y vamos ahora sí a la forma que están los módulos. La primera de las tecnologías que les dije es half cell o mitad de celda. Básicamente la tecnología, así a rajatabla, es cortar la celda a la mitad. ¿El por qué? Ya lo vamos a ver.
Básicamente, al cortar la celda, recordemos que la celda siempre va a tener un voltaje constante. Este voltaje es muy similar al voltaje en polarización directa de un diodo, 0.6 voltios en el caso del silicio. Así que si lo recorto, el voltaje se mantiene, pero lo que se reduce a la mitad es la corriente, ¿ok? Recordemos que potencia disipada es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿ok? Entonces, al cortar a la mitad la celda, yo voy a tener la misma resistencia transversal, pero al tener la mitad de la corriente, implica que las pérdidas por disipación eléctrica o las pérdidas de potencia eléctrica se van a ver disminuidas en un factor de 4, porque voy a tener I medios elevado a la 2, eso va a ser I cuartos, ¿ok? O I cuadrado sobre 4. Esto genera que con solo el simple hecho de cortar la celda, yo reduzco las pérdidas en el conductor y por eso es que la celda se vuelve tan famosa, ¿ok? Estas celdas que son más pequeñas, si yo tengo componentes más pequeños, ofrecen la facilidad de que es más complejo que se quiebren. Las celdas de silicio, especialmente las de silicio, son sumamente quebradizas, se quiebran demasiado fácil con solo verlas, se quiebra una celda de silicio. Así que si tengo componentes más pequeños, son un poco más rígidos, ¿ok? Y eso me permite una mayor estabilidad, permite una mayor resistencia a las sombras, ya lo vamos a ver en detalle por qué. Y el detalle de la resistencia en las sombras es la siguiente, ¿ok? Recordemos que ya hemos hablado de los diodos de bypass. Estos diodos de bypass básicamente son los encargados de que si hay un problema en una celda, la corriente no fluya a través de la celda porque se convierte en una carga, sino que fluya a través del diodo de bypass. Cuando yo divido la celda en dos módulos, ya yo no tengo tres campos, ¿ok? Sino que voy a tener, dada la topología presente, que es la tecnología actual, voy a tener 6 campos de celdas. Y esos 6 campos de celdas, como yo partí la celda en dos, pero necesito la misma corriente, voy a tener los módulos en serie y luego los voy a conectar en paralelo. ¿Ok? Entonces, al final del día tengo el mismo voltaje, la misma corriente, pero divididos en 6 bloques. Eso significa que en un módulo convencional, si yo generaba una sombra en esta parte del módulo, toda esta tercera parte del módulo que estaba conectado a un diodo de bypass, pues iba a convertirse en una carga. Sin embargo, con esta tecnología, si yo genero una sombra en esta parte, solamente esta sexta parte del módulo se va a convertir en carga. Entonces tengo un mejor aprovechamiento y eso me genera condiciones muy importantes, que es lo mismo que les estaba diciendo pues anteriormente. Es más complejo, sin embargo, ya se demostró y se logró generar automatización y desarrollo al respecto, que simplemente ahora tengo que generar un proceso más de cortar la celda a la mitad e interconectarla. Entonces los costos son muy similares y la relación siempre aquí es una relación en tecnología costo-beneficio. Si el beneficio me permite pagar la inversión del costo, pues yo me voy a ir por esa técnica. ¿Ok? Entonces, en este caso, al utilizar este tipo de tecnología y al demostrarse una eficiencia demostrada, pues simplemente lo opero sin ningún problema. Ok, esto respecto al half cell, nótese, no estoy entrando en detalles, aunque la idea es exactamente la misma y ya se están empezando a ver y ya han salido a mercados sistemas de quarter cell o un cuarto de celda. Básicamente lo mismo es agarrar este complejo como está y volverlo a partir en dos. Eso implica que ya no tengo 6, sino tengo 12 secciones del módulo y no estoy dividiendo entre a la mitad, sino lo estoy dividiendo la reducción de potencia en un factor de 16, ¿ok? O las pérdidas de potencia. Por ahí va el cuento de las medias celdas y por eso es que en esta década definitivamente se va a incorporar más al mercado. Ahora hablemos de la composición del módulo. Hablemos de la forma en que están. Una de las ventajas que presenta, o lo que ya hemos hablado, es el aluminio. El aluminio presenta dos problemas principales. Uno es que genera un fenómeno que a alta tensión me genera un proceso de degradación porque funciona como un capacitor para el panel. Lo vamos a ver más adelante. Y el segundo es que al tener muy rígido el panel solar fotovoltaico, presenta menos flexibilidad mecánica. Entonces, si el panel
no es flexible, presenta el grave problema que con cualquier golpe o si cae un poco de nieve, la probabilidad de que se quede es mayor. De ahí que viene una nueva tendencia y es hacerlos sin el marco de aluminio. Si yo quito el marco de aluminio y sustituyo, que en este caso es la tecnología vidrio-vidrio, que es la más preponderante en el mercado, si yo quito el marco de aluminio y simplemente le pongo un vidrio atrás, desde el punto de vista de logística del negocio, yo no necesito un proveedor de aluminio, sino simplemente duplicarle la orden al proveedor de vidrio. Y los costos son relativamente menores en el caso del vidrio, entonces de ahí viene esa nueva tendencia. Presentan una mejor estabilidad mecánica, voy a explicarlo en la siguiente diapositiva, presentan una mayor resistencia al fuego, definitivamente esto porque tenemos un problema con el aluminio. El aluminio tiene un cobertor de plástico en la parte trasera que es la que se encarga de darle la estabilidad a todos los paneles. Ese plástico, el aluminio no tiene problemas con el fuego, puede soportarlo muy bien, puede tolerarlo muy bien, el plástico no tanto. Si tenemos ya un calor de 200 grados, este caso, vamos a ver, es un compuesto de ABS, estamos hablando de 250 grados máximo, fuego, inmediatamente se va a derretir y entonces presentan un problema. El vidrio, para poderse fundir, necesita temperaturas por arriba, dependiendo de la composición, por arriba de 700 grados centígrados. Entonces el fuego es más complicado de que lo presenten. Justamente cuando hablemos más adelante en el curso sobre operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, una de las cosas, y que lastimosamente la gente no está preparada un poco para eso, es que puede pasar en un fuego con paneles fotovoltaicos, ¿ok? Y es un problema un poco grave que esta tecnología se lo evita porque en un incendio es mucho más complejo que un panel solar se queme. Y recordemos que los paneles solares pues tienen silicio, tienen plata y ciertas tecnologías que incluso vamos a ver más adelante tienen compuestos incluso más tóxicos y eso genera problemas incluso para las unidades de bomberos. Mayor posibilidad de integración arquitectónica. Un problema, lo que yo siempre lidio con arquitectos es como, es que el panel solar es muy cuadrado, no me gusta, no lo puedo poner en ningún lugar. Estos paneles presentan una mayor estética más interesante y una protección casi el 100% contra el PID. Ok, vamos a verlo un poco con detalle, esos últimos dos. Analicemos, y yo sé que ustedes son electrónicos, pero no es tan difícil imaginarse un diagrama de pandeo. ¿Qué pasa en los sistemas de cuando tengo solamente un vidrio? Entonces yo tengo el vidrio se comprime y lo que sucede es que como la parte trasera es una lámina de plástico, el plástico se va a volar más fácil que el vidrio y esa tensión del plástico lo que me va a generar es que cuando, por ejemplo, me cae nieve, pensemos en el caso que no es el de Costa Rica, pero cae nieve sobre la celda, entonces el panel se deflecta, cae, pero la tensión que genera, como se tensa la parte de plástico del sistema, pues genera que las celdas se quiebren. Y esa fractura de celdas se traduce en pérdidas de la eficiencia del sistema. Sin embargo, si tenemos vidrio-vidrio, yo garantizo que la flexión del vidrio es la misma porque el material es el mismo. Entonces, lo que hace es que al deflectarse el vidrio y deflectarse las dos capas, se van a deflectar en la misma medida por ser el mismo material y tener el mismo módulo de Poisson y el mismo módulo de Young, ¿okay? Que son parte de las propiedades de los materiales mecánicos. Y esto va a generar que al expandirse los dos, yo no tengo diferencias de pandeo, lo cual no me genera contratensiones. Y eso mantiene lo que es la parte de celdas. El segundo de los términos es que elimina el tema del PID. El PID no es el PID que ustedes ven en el curso de control automático, sino que es lo que se conoce como Power Induced Degradation o la degradación inducida por potencia. Y sucede lo siguiente. Hay un tema que vamos a ver más adelante en instalaciones, pero los marcos de aluminio, cuando se instalan en mi sistema, yo tengo que hacer un aterrizaje o una puesta a tierra. Eso sucede que esa puesta a tierra sea el punto de evacuación de cualquier sobretensión sobre mi sistema. Cuando yo genero voltajes o cadenas de voltajes, ya los paneles andan por 1500 voltios, ok, mis sistemas fotovoltaicos van a ser de 1500 voltios o de 1000 a 1500 voltios. Cuando yo genero esta cantidad de voltaje y al tener
mi panel de aluminio aterrizado, voy a tener una fuga de electrones. ¿Ok? Esta fuga de electrones lo que me va a generar son dos capas. Recordemos que para un capacitor solo necesito dos capas que estén lo suficientemente pegados para poderlo generar. Y esta capacitancia me genera una pérdida de tensión. ¿Ok? Y esta pérdida de tensión se genera o se traduce en una pérdida por potencia. Este proceso, cuando ya yo tengo un panel que está en PID, es muy difícil recuperarlo. ¿Ok? Entonces, el problema de esto es que el aluminio se aterriza y al aterrizar el aluminio genero este problema de capacitancia y por eso genero esta pérdida por potencia. De ahí que cuando yo tengo sistemas vidrio-vidrio o sistemas sin marco de aluminio, pues ese problema se elimina también. Este problema ha sido responsable y se ha detectado en el 95% de plantas solares con paneles de aluminio en las que se han investigado, con mayor o menor medida. Entonces sí es un responsable. No es que el panel deja de emitir, pero el porcentaje de coeficiente es tan bajo, solamente un 30% de la energía solar, que debemos aprovechar todo el máximo de degradación. Básicamente una carga positiva, construir una capa antirreflejo por el uso de este alto voltaje. Estamos hablando de sistemas de 1000 voltios, 1500 voltios, y esto genera un cortocircuito entre la celda y la estructura de aluminio. Entonces hay una ionización que se traduce en una disminución de voltaje y por ello una baja en la eficiencia del módulo. ¿Alguna pregunta con la comparación, con la composición de módulos? Ok, vamos a entrar en un tema, es un poco complejo entenderlo, incluso en otras especialidades son cursos completos. Sin embargo, solamente vamos a hacer un recorrido con las tendencias de película delgada más importantes para que las podamos entender muy por encima. La película delgada tiene un 10% de participación en el mercado. Es importante entenderlas y lo más importante es que ustedes puedan por lo menos identificar de qué están hablando cuando analicen una hoja de datos de este tipo, ¿ok? Entonces, las primeras tecnologías que tenemos son las tecnologías denominadas 3-5. Si tenemos la tabla de valencia de los sistemas, de los elementos, recordemos que yo tengo una distribución energética donde tengo elementos del grupo 3 y elementos del grupo 5. Básicamente es un combinado de celdas que me permiten combinar grupos de celdas 3 y 5 por la electroafinidad que tienen y tienen una ventaja muy importante respecto a las celdas de silicio y es la siguiente. Este es el perfil de absorción de la celda de silicio, este que ustedes ven punteado por acá. ¿Qué sucede? Y lo vamos a ver con detalle en otra gráfica, pero recordemos que la celda de silicio, solo tiene capacidad limitada de absorción del sistema fotovoltaico. Es decir, básicamente la luz que absorbe el sistema fotovoltaico es la luz visible. El espectro infrarrojo, que es muy alto, no lo puedo absorber. Todos estos materiales 3 y 5 tienen como gran ventaja que pueden entrar en el régimen de infrarrojo, por ende absorber más fotones y por ende generar más electricidad. Entonces, es la familia de elementos de los grupos 3 y 5, presentan mejores propiedades de fabricación, por esto que acabo de explicar. Otra de las condiciones, si recordamos la clase de física de semiconductores, es que son sistemas semiconductores directos, es decir, no ocupan un fonón. No sé si recuerdan el término de fonón, que es un momento que golpea el sistema para poderlo generar, por lo cual hacer un electrón hueco es mucho más fácil y hacerlos en infrarrojo, donde la energía del fotón es menor, eso le da mayores ventajas. Son materiales muy delgados, lo cual ofrecen facilidades de fabricación. Estamos hablando de 2 micrómetros, la celda de silicio tiene 180 micrómetros, 156 es el nuevo estándar, vamos hacia abajo, pero más de eso no vamos a poder llegar. Pero hay un problema, la mayoría de estos elementos son elementos de tierras raras, lo cual hace que la abundancia sea menor. Aquí es la primera pared con la que chocamos con estos elementos, porque claro, son elementos súper eficientes. Esta tecnología es la tecnología más eficiente a nivel de conversión, pero no la puedo explotar porque no tengo disponibilidad de materiales. Y tengo que competir contra el silicio, que después del oxígeno es el segundo material más abundante
sobre la Tierra inorgánico, ¿ok? Porque luego el carbón tiene mucho mayor proporciones. Tienen una mayor tolerancia a la irradiancia y esto hace que este tipo de sistemas sean especiales en aplicaciones aeroespaciales. Básicamente es un ensanguchado. Yo empiezo a generar, es lo que se conoce como celda tipo tándem. Empiezo a generar diferentes componentes. ¿Con qué fin? El fin es el siguiente. Un fotón ingresa por la parte delantera, ¿okay? Por la que yo exhibo mi celda fotovoltaica, y resulta que el fotón o la absorción del fotón, en esta primera etapa voy a absorber los fotones energéticamente más cargados, porque son los que están más tirados de la parte ultravioleta, pero son los fotones que menos tienen capacidad de meterse en la celda fotovoltaica. Entonces, lo que hago es un material selectivo, de tal manera que voy clasificando los tipos de fotones en este sanguchado para tener mayor eficiencia. Entonces, lo que voy generando, como es una celda en serie, ya que la conexión es serie, simplemente es elevar el voltaje de la celda y reducirlo o condenarlo a la corriente que mayor tengo. Sin embargo, me genera mayor producción. Entonces, básicamente estoy haciendo un selector más inteligente de los diferentes elementos que yo tenga. Esto es lo importante. Vean esto que les comentaba. El silicio cristalino, esta es una curva de eficiencia cuántica, es decir, de cuánto es en función del espectro solar, lo que yo puedo absorber, y es reducido el margen desde los 380, donde empieza el azul, hasta los 1200, ¿ok? Vean una celda multiunión. La celda multiunión va desde los 300 voltios, tenemos problemas con ultravioleta todavía para absorberlos, pero entramos en ese régimen hasta básicamente los 1900 voltios. Técnicamente podemos absorber todo el espectro solar y ahí solamente este concepto nos permite aprovechar mayor capacidad energética, ¿ok? Una de las aplicaciones que tienen este tipo de tecnologías 3.5 es sistemas espaciales. El robot o el drone Ingenuity, ¿ok? Que es el drone que va montado sobre el Perseverance, la misión actual de la NASA que va a estar arrancando, creo que el sábado, no recuerdo el día que tiene el primer vuelo de prueba, pero está equipado con celdas de este tipo. De hecho, que si quieren ver por acá, acá está un poco más toda la tecnología, de hecho que viene desde Nuevo México y son desarrolladas por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, esta capacidad de mayor absorción nos permite mayor eficiencia. Sin embargo, como se trata de material de tierras raras, pues la aplicación es un poco más restringida. Vamos a hablar de tecnologías de calcogenuro, ¿ok? Básicamente ha existido una alta demanda en sistemas fotovoltaicos y eso viene a la pregunta, ¿qué pasa si nos acaba el silicio? De ahí que los grupos de investigación y las empresas han ideado intentar buscar otros materiales alternativos donde la expectativa tal vez fue más alta de los resultados, pero sin embargo nos han permitido generar tecnologías interesantes de análisis. Son tecnologías de película delgada, estas de calcogenuro, que en la demanda actual tienen un 2%, se ve muy bien, de hecho ustedes lo pueden ver, vean, nótese que es una sola lámina, de hecho que el proceso se hace toda la celda completa, no se hacen celdas pequeñas porque es por deposición de materiales y presenta características muy interesantes. De los calcogenuros o las tecnologías de calcogenuro, existen dos tecnologías sobresalientes que son la CIGS y el cadmio telurio, ¿ok? Que las vamos a estar estudiando a continuación. El primero es el CISG, que básicamente CISG obedece a los diferentes tipos del sistema. Es una lámina muy pequeña de 5 micrómetros, básicamente se hace chorreada, ¿ok? Sobre una capa de vidrio, sobre un sustrato de vidrio y con diferentes características. El nombre está dado por los componentes, básicamente tenemos una capa de cobre, ¿ok? Luego tenemos una capa de indio, galio, selenio y sulfuro. Son los componentes que tengo, los voy haciendo por deposición, genero pequeñas capas y estas pequeñas capas van generando ciertas características importantes. Es una tecnología bastante madura por parte de muchos grupos de investigación, sin embargo, por lo complejo que se generan los sistemas,
no han tenido una salida en el mercado esperada. Básicamente, ustedes ya se pueden imaginar lo costoso que es generar cada una de esas láminas. Básicamente es hacer una celda solar nueva. Entonces, el costo-beneficio no es tan alto. Y tenemos componentes como el indio y el selenio que son un poco más complicados de escoger. Presentan una eficiencia de 20.8 en módulos comerciales, lo cual es bastante aceptable, y presentan pues características importantes en la dinámica en la que yo puedo jugar. ¿Okay? Vean que incluso la lámina trasera, que es de molibdeno, ¿okay? No utilizo aluminio, sino utilizo molibdeno, es mucho más grande que la totalidad de la celda. Y estamos hablando en fracciones de nanómetros. Esto nos hace pensar en pues, nanotecnología, lo cual es un poco más complejo. Hablemos de la segunda familia del calcogenuro, que es el cadmio telerio. Es la tecnología de menor costo, es mucho menor costo. Estamos hablando que es un 60%. Generar un panel de cadmio telurio es un 60% más barato que el silicio cristalino. ¿Ok? Es la película delgada con mayor presencia en la industria y tiene más cercano la banda prohibida es de 1.44 electronvoltios, lo cual me genera una transición directa para la absorción, lo cual presenta una mayor afinidad en mi sistema. Y uno de los temas complejos para la academia es explicar esta tecnología porque muchas de los procesos de fabricación son secretos industriales y no han sido como muy bien revelados. De hecho, que de los paneles de cadmio telurio en el mundo, el 95% de los paneles están diseñados por la compañía First Solar en Estados Unidos y tienen muchos temas que han permitido esta parte de costos, pero como los costos han sido tan bajos, que lo tienen. Cuentan con una eficiencia como módulo cercana al 19.6, sin embargo presentan ciertos problemas, ¿ok? Bueno, primero las ventajas. La ventaja inicial es que presenta una huella de carbono más pequeña, es decir, la extracción de materiales es mucho más fácil, el uso de agua, también la huella hídrica es menor y el tiempo de recuperación energética también es más bajo en comparación con el silicio cristalino. Sin embargo, el telurio es muy escasa. Para que ustedes se den una idea, la abundancia en nuestro planeta es similar a la del platino. Y ya sabemos que el platino es bastante costoso y solamente en aplicaciones muy, muy especiales utilizo platino. Entonces, el telurio es lo mismo. Ahí ya no tienen nada que hacer con respecto al silicio. Una de las principales preocupaciones que tiene esta tecnología es también la toxicidad del cadmio, la cual puede ser un problema a la hora de reciclarlo o en temas de incendios. Si yo quemo cadmio, tiene muchos gases tóxicos, entonces es una preocupación aún no tan resuelta, a pesar de que hay varios modelos. Entonces son capas, yo voy generando diferentes capas, como ustedes lo ven acá, cadmio telurio, cadmio celerio, y eso simplemente es generar o sustituir la celda PN y con esto buscar alternativas. Sin embargo, debo admitir que las alternativas han ido más allá de las expectativas de lo que realmente está. Para ir cerrando, vamos a hablar de los grupos de tercera generación, donde básicamente existen conceptos y muchos de los conceptos aquí presentados son conceptos avanzados, teóricos, y es lo siguiente, ¿ok? Básicamente existen límites en las celdas fotovoltaicas y esa es la razón que el silicio teóricamente solo puede convertir un 30% de la energía. ¿Okay? Principalmente es lo que se conoce como el Schottky-Quasar límite o el límite de Schottky-Quasar. Luego tenemos las pérdidas por termalización y luego pérdidas de fuga en la banda de electrones. A pesar de que son las más utilizadas, que simplemente obedece a que es el material más abundante, presentan muchas ineficiencias. El principal fenómeno es el límite de Shockley-Quasar, que básicamente es un límite que vamos a estudiar un poquito más adelante. Y este límite de Shockley-Quasar básicamente es una aproximación termodinámica que estima la máxima eficiencia de una celda solar con dependencia en la estructura de bandas. Es decir, dado mi semiconductor, que ya hemos visto que tiene una estructura de banda definida, ¿cuánto es la energía que realmente ella puede soportar de un fotón? ¿Okay? Y eso está estimado en un 30%.
Hay otros motivos de pérdida, pero el Shockley-Queisser es básicamente uno de los más significativos. Y en este caso, los conceptos de tercera generación nacen como una alternativa para ir solventando ese límite. Me encanta el concepto de tercera generación porque aquí estamos intentando romper los límites de la física. Entonces, a nivel de investigación presentan muchas cosas importantes. Algunas o los 4 mecanismos principales de pérdida, las celdas de unión simple solamente son materiales semiconductores, y al ser un material con semiconductor con la capacidad de conducir y no conducir, pues también presentan pérdidas importantes de energía en forma de calor. La mayoría de las celdas solares está diseñada a un sol, recordemos que son 1000 watts por metro cuadrado, y aquí Toso, Costa Rica, no tiene esas condiciones, tiene más, y esto genera que las celdas fotovoltaicas, al estar diseñadas a un sol, en condiciones de alta irradiancia, como en Costa Rica, ¿ok? Presenten ineficiencias, no pérdidas, sino ineficiencias, ¿ok? Una mayor irradiancia significa que tengo mayor generación de pares electrón hueco, y eso también significa que no es posible colectar, porque si yo diseño una celda limitada a 1000 watts por metro cuadrado, eso significa que yo tengo una capacidad máxima de colección. Pasan dos cosas: si yo no los puedo colectar, pierdo energía, y luego esa energía que no puedo colectar se transforma en calor, lo cual genera una reacción, un círculo vicioso, y eso genera más pérdidas. La tercera de las características o los mecanismos de pérdidas es que en la física convencional un fotón solo puede generar un par electrón hueco, y los fotones por debajo de la banda de energía, que era lo que estábamos hablando respecto a el espectro del silicio, no pueden ser utilizados. Entonces, vienen ciertos conceptos. El primero son las celdas multiunión, que ya lo hablamos, que son como las celdas que tiene el Ingenuity, ¿ok? O el Drone, que va a ser va a ser la primera nave no tripulada que volará fuera del planeta Tierra. Y básicamente son células tipo Tandem, realmente es el concepto más simple que ya hemos hablado. La estrategia se basa en utilizar múltiples bandas de energía, entonces yo coloco diferentes materiales para ir generando una banda selectora. Esto ya lo expliqué. Una de las características deseadas es que yo puedo aprovechar el régimen infrarrojo, que es muy alto en lo que yo recibo del sol, y lo que sucede como desventaja es que cada capa que yo tengo implica una nueva celda solar. Entonces, es como construir una celda solar para ponerle otra celda solar y otra celda solar y otra celda solar, lo cual lo vuelve un poco más complejo. Sin embargo, presenta récords de eficiencia de esta aproximación de un 44.4%. Es decir, está sobrepasando el límite teórico de lo que se estima que se puede generar con energía solar fotovoltaica, lo cual es bastante bueno. Nótese esto: este diagrama es el diagrama que ya hemos visto de radiación del espectro solar que recibimos desde la Tierra. Y esto es lo que sucede: el silicio cristalino solo puede absorber esta cantidad. Entonces, básicamente todo el régimen infrarrojo no es aprovechable. ¿Qué pasa si yo en mi celda puedo utilizar otros componentes que puedan absorber mayor cantidad de energía? Y eso lo vuelve bastante interesante a la tecnología, porque entonces estoy pasando de un 30% de aprovechamiento del espectro solar a básicamente estar en un 70-80%. Entonces, es como la utilización de capas mágicas que permitan cambiar ese espectro o absorber mejor energía de ese espectro. Sin embargo, tiene como reto es que ya son procesos nanotecnológicos. Y estos procesos nanotecnológicos son un poco complicados de explicar. No voy a entrar en detalles actualmente. Si tienen gusto, les puedo ampliar más adelante. Pero tenemos básicamente varias tecnologías: pliegues orgánicos, puntos cuánticos, iones dilatánidos y iones de transición mecánica, que son como las técnicas que tenemos. Es un nuevo área de desarrollo por completo, así que está muy abierto y no es nada sorpresivo esperarse que anuncien una celda con capacidad de un 60% de conversión. Lo que pasa es que estas mejoras todavía están siendo muy pequeñas con lo costoso que es el proceso. Básicamente, el freno principal en los límites de conversión es el costo que tenemos en el proceso. Luego, otra de las técnicas es la multiplicación de portadores. Básicamente,
es generar lo que se conoce como partículas trampa o intrusas en el material, de tal manera que estas partículas trampa vayan activándose con un fotón, y al activarse con este fotón, este mismo fotón va a generar un par electrón hueco, pero esta partícula trampa va a chocar y va a generar otro electrón hueco, ¿ok? Es un proceso complementario de la tecnología anterior, y lo que busca es que los dopajes sean más activos. Básicamente, cuando un fotón se absorbe y se genera un par de electrón hueco, recordemos que quedan los fotones, los fonones, que básicamente es el momento o la energía que se libera y que queda restante. Si yo tengo sistemas multiplicadores de esta energía que me sobra del proceso de extracción, tomo esa partícula y la inyecto hacia otro electrón hueco, implica que por cada fotón que absorbo, puedo generar más de un electrón hueco, ¿ok? Entonces, estas partículas intermedias, de nuevo, colocadas con nanotecnología, tienen la capacidad de absorber esa energía con el objetivo de poderla transmitir o desplazarla. Uno de los temas más interesantes es que ahora sí se sobrepasa el 100% de la eficiencia, es decir, posiblemente, si yo pudiera desarrollar esta celda de nivel comercial, ya no voy a estar hablando que la energía solar fotovoltaica tiene una eficiencia de un 30%, sino que voy a estar hablando de que la energía solar fotovoltaica tiene un 110, 120% de eficiencia, que es lo que ya se alcanza en el laboratorio. Entonces, se vale soñar, podemos generar mayor electricidad todavía. Y lo otro es la parte de aplicaciones termodinámicas. Básicamente ellas aprovechan o no dejan que la célula se caliente. Hay dos aproximaciones. La primera, que la celda no se caliente, y la segunda es aprovechar ese calor. Entonces, la idea es esta utilización a través de capas mágicas, pero en este caso las capas mágicas lo que van a hacer es evitar que hayan pérdidas por disipación en las superficies de la celda. ¿Ok? Esto hace que las partículas no se relajen y que con esto no formen calor. Son conceptos aún teóricos, pero los avances de nanotecnología pues muestran que no se encuentran tan lejanos, ¿ok? Entonces posiblemente en los próximos 10 años ya tengamos avances significativos con estas tecnologías. Una de casi de las últimas tecnologías son las celdas de perovskita, que básicamente a esta tecnología sí que prestarle particular atención, y ya vamos a ver por qué. Pero la mayoría de académicos discuten que esta definitivamente es la primera vez que se muestra algo serio para reemplazar el silicio. ¿Ok? Entonces, son células que destruyen una estructura de perovskita. El perovskita es un mineral encontrado por primera vez, es muy conocido, encontrado por primera vez en los montes Urales desde los años 1800, y son un híbrido entre un compuesto orgánico e inorgánico. Jugar en esa dualidad le permite ciertas características. Ofrecen una mayor abundancia de materiales, con productos de menor costo a la hora de extraerlo de la mina. En lugar de extraer silicio, yo extraigo perovskita. Es igual de abundante y es más barato porque el proceso de manipulación es menor. La tecnología y el interés ha ido en aumento, de hecho que se podría denominar como la fiebre fotovoltaica, ¿ok? Porque vean esto, los científicos han logrado en el 2009 pasar de celdas con un 3.8% de eficiencia a un 29.15% en el 2020, ¿ok? Incluso excediendo los límites teóricos del silicio. Entonces, es una tecnología interesante, que hay celdas actualmente, no tanto paneles, pero que definitivamente es algo que vamos a ir viendo como a nivel de futuro, a nivel de transición. Estas son las celdas de perovskita. Básicamente es un laminado de tecnología de película delgada, pero con en la perovskita en el medio, que es la que se encarga de convertir la energía. Es un proceso orgánico, es otro tipo de celda. Sin embargo, es una tecnología que hay que prestarle pues atención, y los que vayan a continuar trabajando en el área lo van a escuchar definitivamente más adelante. Lo último son los concentradores solares fotovoltaicos. Ojo, son concentradores solares fotovoltaicos, no se deben confundir con concentradores térmicos. El concentrador térmico solamente absorbe básicamente toda la radiación en forma de calor y lo pasa en agua. En este caso, los concentradores fotovoltaicos es una celda fotovoltaica con una estructura de vidrio alrededor que colecta toda la energía y la dirige hacia el centro de la estructura.
Utiliza todos los conceptos estudiados, pero utilizan lentes y espejos a lo interno para direccionar todos los rayos hacia el centro de la celda. ¿Ok? Una de las desventajas es que son sistemas que funcionan muy bien cuando el componente de irradiancia directa es alto. ¿Ok? Entonces, en lugares como Cartago, que pueden ser nublados, no son tan eficientes. Por lo regular, los concentradores se van a ver mucho en temas desérticos. Por lo regular, tienen grandes granjas. ¿Ok? Y presentan la mayor eficiencia reportada, ¿ok? Y eso es como importante mantenerlo en pendiente, porque si bien es cierto, no son comercialmente explotables, se presentan una eficiencia mayoritaria. Y en el 2020, el grupo de investigación del Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos alcanzó una eficiencia de conversión de un 47.1%, con esto anudado con una celda múltiple unión, como las de el Ingenuity, pero sin embargo son tecnologías bastante alcanzables. Estos que ustedes ven acá son otro tipo de lentes. A lo interno, en la parte más abajo hay pequeñas celdas solares. Sin embargo, uno de los problemas principales que ustedes ya pueden estar observando es la disipación térmica que yo puedo generar. Entonces, como lo ven en la animación, tengo que generar no solamente un sistema de espejos y vidrios, sino que también tengo que generar un sistema de disipación térmico importante. ¿Ok? Para finalizar, básicamente el trabajo en grupos, recordemos de la lección anterior yo les había dicho que buscáramos este panel solar. Sin embargo, van a investigar y proponer para sus proyectos alguna tecnología alternativa, y que esa tecnología alternativa no es solamente que sea un concepto, sino que sea un panel con un modelo en específico que ustedes busquen, ya sea media celda, ya sea paneles tipo PERC, sea paneles tipo N, etcétera. Básicamente esa es la propuesta. Lo voy a estar revisando a nivel de grupos, no tiene una fecha todavía, pero para que lo vayan trabajando. De mi parte es todo con la presentación. No sé si tienen alguna pregunta.